Hola maestros, buen día. Gracias por acompañar y aceptar la invitación para la plática del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla para dar comienzo. Ustedes me indican si ya pueden ver mi pantalla. Buenas tardes, maestra. Ya puedo ver su pantalla. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los servicios de ocio a las personas con discapacidad. Mi nombre es Melina Isabel Villalobos Rodríguez. Soy estudiante del doctorado en Educación Especial de la Universidad IEXPRO. Bueno, para dar comienzo a esta plática, vamos a conocer primero el propósito. Vamos a platicar sobre cuáles son los servicios de ocio, qué significa, es decir, a qué se refieren, cuáles son los tipos y cuáles son los servicios de ocio para personas con discapacidad que encontré que existen en nuestra comunidad, que es en Tecámac y sus alrededores. Bueno, para comenzar, vamos a conocer el concepto de lo que es el ocio. Primero, desde un término muy general, este es un ámbito de disfrute, de desarrollo personal, en un área fundamental, un espacio de relaciones, vivencias y experiencias satisfactorias. El ocio también es entendido como un espacio y tiempo en el que se posibilita el respiro y un descanso familiar. Además, desde el marco legal, es un derecho de las personas con discapacidad. Bueno, ¿cuáles son los tipos de ocio que existen? Son dos. El primero es el indirecto, es decir, son aquellos que se marcan directrices y orientaciones, buscan gestionar recursos, orientar, desarrollar y gestionar redes de información, así como ofrecer formación para las personas con discapacidad. O también existen los directos. Estos se tratan de gestionar programas, sobre todo en las vacaciones y actividades de ocio de carácter puntual u ocasional. Por ejemplo, cuando vemos los parques que son adaptados, etc. Prestar servicios que las asociaciones no ofrecen directamente, fundamentalmente en el ámbito de turismo. Sabemos, por ejemplo, que existen asociaciones que se dedican a ayudar a las personas con discapacidad. Sin embargo, hay muy pocas que ofrecen algún servicio de ocio. Bueno, ¿cuáles son sus beneficios? Como sabemos, todos nosotros pues tenemos algún tipo de ocio que nosotros sabemos que ya hacemos en nuestro tiempo libre, pero para las personas con discapacidad es un poco más complicado encontrar algún espacio de ocio. En primer lugar, bueno, es necesario para lograr el reconocimiento social del derecho al disfrute por todas las personas con discapacidad. Esta aumenta la autoestima y mejora el estado de ánimo. Además, fomenta el desarrollo de habilidades personales. Como sabemos, las personas con discapacidad difícilmente pueden encontrar o hacer relaciones amistosas con personas ya sea de su edad o ya sean más grandes o más chicas. El ocio promueve la independencia en la persona. Además fomenta el sentimiento de pertenencia a la comunidad. La mayoría de las personas con discapacidad creen que son un sector aparte de la sociedad y muchas veces se dificulta que se sientan pertenecientes a un grupo social. Además posibilita las relaciones interpersonales y proporciona el ocio y disfrute de los servicios comunitarios. Bueno, ¿cuáles son los programas más usados, más demandados y los más necesarios cuando estamos hablando sobre los servicios de ocio? Entre los más usados son aquellos que son dentro del entorno cotidiano, como salidas a los fines de semana, en vacaciones, actividades culturales, deportivas, ocio para posibilitar el respiro familiar y algunos talleres variados. Es como mencionaba, cuando nosotros vamos usualmente a una tarde o un fin de semana al parque y entonces queremos encontrarnos con espacios que sean accesibles a las personas con discapacidad. Los más demandados son programas de vacaciones, programas recreativos, actividades culturales, deportivas, formación en temas de gestión de la asociación. Por ejemplo, si un fin de semana queremos salir a algún balneario, muy pocos de ellos cuentan con la accesibilidad para las personas con discapacidad. Y dentro de los más necesarios, nos encontramos con los servicios de acompañamiento, actividades para la vida diaria, deportivas, las adaptadas, culturales, accesibles y programas de tránsito a la vida adulta. Estos tienen que ver más que nada con las habilidades adaptativas, es decir, que las personas con discapacidad puedan encontrar alguna actividad, pero que tenga que ver con su independencia. Por ejemplo, que
pueda aprender a cocinar o hacer algunas actividades como de cultura o de reparación de instrumentos que nosotros utilicemos en la vida diaria. Bueno, desde un marco legal, nosotros nos vamos a estar basando desde la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Precisamente en el capítulo 8, el que habla sobre deporte, recreación, cultura y turismo. Bueno, en el artículo 24 nos habla que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte debe promover el derecho a las personas con discapacidad al deporte. Es decir, debe de estar realizando diferentes asociaciones deportivas y adaptaciones para que puedan ser accesibles para todos. En el artículo 25, la Secretaría de Cultura debe promover el derecho de las personas con discapacidad a la cultura, el desarrollo de sus capacidades artísticas y protección de los derechos de la propiedad intelectual. Continuando con el marco legal, en el artículo 26 nos habla que la Secretaría de Cultura debe generar y difundir el respeto a la diversidad, además de promover adecuaciones físicas y señalamiento al acceso donde se desarrollan las actividades culturales. Como sabemos, muy poco se da este tipo de adaptaciones. Normalmente cuando observamos algún taller o alguna promoción de ocio, muy pocas veces tenemos esta accesibilidad para las personas con discapacidad. Por último, en el artículo 27 nos habla que la Secretaría de Turismo deberá promover el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Por lo tanto, debe destinar infraestructura a los servicios turísticos. Como observamos en la imagen, es una playa que está adaptada a las personas con discapacidad. Yo personalmente nunca he observado cuando nosotros asistimos a la playa y que muchas veces son en los lugares más concurridos. Por lo tanto, llegan más personas con discapacidad y muy pocos espacios se encuentran en México. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son los centros de ocio que yo encontré en la comunidad. Acá en el municipio de Tecámac me fue muy difícil encontrar alguna asociación o algún centro destinado al ocio a las personas con discapacidad. Encontré muchos a los alrededores, generalmente son más en la Ciudad de México. Sin embargo, de todas las asociaciones que existen en la Ciudad de México, muy pocas destinan actividades directas al ocio. Por lo tanto, de las que encontré, de las más principales son las siguientes. En el primero tenemos el DIF de Tecámac, después tenemos al Autismo Teletón, que se encuentra en Ecatepec, y las tres siguientes se encuentran en la Ciudad de México, como la Fundación Mosaico Down, la Fundación APAC y la Fundación John Down. Ahí vamos a hablar cada una de ellas. Bueno, primero en el DIF de Tecámac, esta se encuentra en Paseos de Villa de Real, en la sección Villas de Real, Tecámac, Estado de México. Coloco la dirección y teléfonos de contacto. Específicamente, cuando hablamos sobre discapacidad, ellos cuentan con la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social, que por sus siglas es conocida como el UBRIS y que es muy conocida acá en la comunidad de Tecámac. Lo que ofrecen principalmente a las personas con discapacidad es terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, consulta psicológica, equinoterapia y trabajo social. Dentro de ellos también encontramos el Centro de Desarrollo Juvenil, donde ofrecen talleres como encuadernación, serigrafía, fotografía, guitarra, batería, canto, entre otros principalmente. En segundo lugar, nos encontramos con el CAT, el cual es el Centro de Autismo Teletón, que se encuentra en Ecatepec, en la colonia Valle de Anáhuac. De igual manera colocó el número y horarios de atención. Los servicios que se encuentran dentro del CAT es rehabilitación pediátrica, comunicación humana, ortopedia pediátrica, neurología, psiquiatría, rehabilitación pulmonar pediátrica, laboratorio de movimientos, análisis de marcha y equilibrio, terapias e integración social. En tercer lugar, nos encontramos con la Fundación Mosaico Down. Esta se encuentra en la Ciudad de México. Tiene dos sedes. La sede que yo coloqué, que es la más cercana, es la de Ajusco. Se encuentra ubicada en la calle City Club, en Lomas de Padierna. En este nos encontramos que ofrece talleres de encuadernación. Ellos realizan estos talleres, hacen los cuadernos, pero también después los llevan a la venta. Tiene pizarrones interactivos, es
es decir, los utilizan como para clases de tecnología. También cuentan con talleres de ajedrez. Se hizo también un convenio con la Escuela Nacional de Ajedrez donde están integrados las personas con síndrome de Down. La carrera técnica en gastronomía, el cual está avalado por el Instituto Mexicano de Gastronomía, y ofrecen clases extracurriculares de ocio como por ejemplo clases de baile, canto, teatro, música y taekwondo. Cabe rescatar que esta fundación me pareció que es de las más completas cuando las estuve investigando, puesto que muchas de las asociaciones únicamente cuentan con el servicio de escolarización a las personas con discapacidad. Sin embargo, esta asociación acepta a toda la comunidad, no importa si la persona tiene alguna discapacidad o condición, y además hace estos enlaces que pueden ayudar al chico a una vida adulta, como lo veíamos con el taller de encuadernación que lo llevan a la venta y también con la carrera técnica en gastronomía. Por lo tanto, esa es una de las que más me gustó porque me parece que es muy Como siguiente nos encontramos con la Fundación APAC. Esta se dedica principalmente a la atención de personas con parálisis cerebral. Esta se ubica también en la Ciudad de México, en la colonia de Doctores Cuauhtémoc. Como educación alternativa, ellos nos manejan la sala sensorial, expresión artística como música estudiantina, artes visuales, manuales, expresión literaria y cultural, y talleres como de lectura. Además, ellos cuentan con un deporte adaptado, el cual es el boche. Este es un deporte destinado a las personas con discapacidad motriz o discapacidad severa, atletismo, taller de ciencias, tecnologías domésticas y programas de habilidades adaptativas. Por último, nos encontramos con la Fundación John Langdon Down, la cual también se encuentra en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán. Como actividades complementarias, ellos cuentan con música, danza, teatro, natación, algunas actividades deportivas, talleres de vida independiente y computación. La imagen que anexo es directamente de esa fundación, donde se están contemplando dentro de la parte de actividades de talleres de cocina. Bueno, ya como conclusión, es importante que la sociedad en general conozca la promoción de estas fundaciones, puesto que muchas veces es difícil contar con el acceso a ellas. Además de que en la investigación que yo estuve realizando sí me hizo bastante complicado encontrar algunas que fueran más cercanas de la comunidad acá en Tecama. Muchas veces cuando llegan con nosotros los padres de familias y nos comentan que han intentado buscar alguna asociación o algún espacio de recreación con sus hijos con discapacidad, nos encontramos con esta problemática de que están muy retirados. Aquí estos que fueron los que presenté, los más cercanos y que están más completos se encuentran en la Ciudad de México. Por lo tanto, es importante que se creen más fundaciones y que tengan esta oportunidad de ocio para las personas con discapacidad. Y esta gestión se debe de hacer en cada estado según sean los casos. Por ejemplo, si se concentran más, por ejemplo, algunos casos como el síndrome de Down o algún tipo de discapacidad, entonces que se haga la promoción de estos. Además que debe de haber mayor accesibilidad para los padres de familia, puesto que aunque existan esta iniciativa de los padres de familia por querer ingresar, pero algunas veces por cuestiones económicas o de traslado les es muy difícil poder acceder a ellas. Además de que debe de haber más promoción de las asociaciones que ya existen para que la comunidad los pueda conocer y que además muchos de ellos cuentan con servicio de voluntariado y que las personas de manera general o ya sean los maestros o padres de familia pueden colaborar también a que estas fundaciones pues tengan más oportunidades y les ofrezcan más acceso a las personas con discapacidad. Hay muchas escuelas en la Ciudad de México que no coloqué porque, repito, únicamente ofrecen servicios de escolarización, como por ejemplo la Escuela Nacional de Ciegos, la cual ofrece esta parte de escolarización, pero hace falta que incluyan los servicios de ocio. Bueno, coloco las referencias en las que me basé para realizar dicha investigación. En primer momento, los análisis de la realidad de los servicios de ocio, cuando los platicaba sobre a qué se refieren, cuáles son los tipos, los beneficios, etcétera. Y bueno, eso sería todo de mi parte, maestros. No sé si tuvieran alguna duda o alguna situación.
No, bueno, pues agradezco mucho su atención y gracias por acompañarme en esta ocasión, maestros. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Buenas tardes.